Esta es una pequeña grabación que hago para los hermanos que no pudieron estar el otro día en el encuentro que hicimos de Análisis Discernir. Fue un encuentro bastante informal y más bien fue una charla que un análisis a fondo sobre el tema. El asunto era declarar y decretar. ¿Dónde está la línea que separa entre el que creemos la palabra de Dios y la confesamos y el declarar y decretar? Algunas veces pues hay personas que declaran y decretan como si Dios fuera el genio de la lámpara y tuviera que hacer cualquier cosa que yo decrete que Él hace o yo declare que tiene que hacer, solo porque a mí se me antoja coger un pasaje bíblico y utilizarlo. Por ejemplo, Satanás le dijo a Jesús que se tirara del pináculo del templo, ¿no? Porque estaba escrito que Dios no dejaría que él tropezara con su pie en piedra. Y entonces Jesús le devolvió diciendo que también estaba escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Se trajo también a la mesa el tema de Elías, que cuando Elías dijo que no lloviera, no llovió, y cuando Elías dijo que volviera a llover, pues volvió a llover. Partiendo de esa cuestión, que es muy muy válida, pues empezamos a hacer el análisis de este asunto. Lo primero que, mirando este tema así para compartir con los hermanos, lo primero que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que esta historia de declarar y decretar viene mucho de la Nueva Reforma Apostólica, que es ese movimiento diabólico, que yo ya he hablado de él ampliamente en el pasado y hay 2 vídeos sobre el tema en mi canal de YouTube. Y ahí habla de la Nueva Reforma Apostólica, y en la Nueva Reforma Apostólica todo se enfoca en la extraordinaria autoridad que tienen algunos, según la doctrina de la Nueva Reforma Apostólica, para hacer cosas en el ámbito espiritual. Uno de los grandes impulsores de esta idea fue Peter Wagner, como todos sabéis, y la Nueva Reforma Apostólica lo que hace es sacar el foco de Dios y ponerlo en Satanás, y lógicamente también en el ser humano, que hace y deshace según le da la gana. Y prácticamente Dios se tiene que sujetar a los caprichos humanos, cumpliendo o no cumpliendo los decretos y las declaraciones de esta gente que se cree con una autoridad especial o una extraordinaria autoridad, como dicen. Normalmente utilizan esto de declarar y decretar los que se autodenominan profetas y apóstoles. Sabéis que yo sí creo que los ministerios de profeta y de apóstol están vigentes hasta el día de hoy junto a los otros 3 ministerios. No veo en la Biblia en ningún sitio que Dios haya revocado estos llamamientos, entre otras porque la Biblia dice que el don y el llamamiento no son revocados, y yo sí creo que el ministerio profético y apostólico es tan necesario en los días de hoy como fue desde que Cristo los constituyó, y también creo que esos ministerios son un llamamiento a servir al Señor. Entonces, si nos ponemos en ese plan, pues no hay diferencia entre unos y otros, porque todos estamos llamados a servir al Señor de la Iglesia, que es Cristo, con lo cual una persona sirve como profeta y la otra sirve como evangelista. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que la Nueva Reforma Apostólica también lo que hace es poner a las personas en castas, dividir a las personas por castas, y entonces algunos tienen una extraordinaria autoridad, y otros son los que tienen que salir aplaudiendo y dando ofrendas de amor a los que tienen la extraordinaria autoridad. Todo eso lógicamente no es bíblico, y eso se enmarca en el nicolaitismo. En Apocalipsis 2 encontramos que el Señor dice que aborrece la doctrina y las obras de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque los nicolaitas lo que hacen es eso que hacen en la Nueva Reforma Apostólica: dividir al pueblo en castas y poner a unos por encima de otros. En el cuerpo de Cristo no hay eso. Todos somos ex pecadores, redimidos por la gracia de Dios, hechos hijos de Dios por haber creído en Cristo. Todos somos hechos reyes y sacerdotes, y todos tenemos el mismo estatus delante del Señor. O sea que cuidémonos más bien de dar frutos dentro de nuestro llamado. Lo importante que yo veo es cómo multiplicamos nuestros talentos. El Señor nos ha dado a todos un ámbito de trabajo, y el que voy a poner a nuestra hermana Rosario, que estaba en la reunión, por ejemplo, y es un ejemplo que utilicé. A Rosario le da una congregación de 300 personas para pastorear, y a mí una de 3.000. Habitualmente el ser humano dice, pues Beatriz es mucho más importante porque tiene una de 3.000. No es así como mira Cristo. Cristo mira qué frutos llevaremos Rosario y yo
Y entonces si Rosario con sus 300 ha trabajado y ha multiplicado al 100% la inversión de lo que el Señor le ha dado, es decir, ha edificado a esa gente con su trabajo y lo ha multiplicado, el número de almas que han venido al reino a través del trabajo que ella hace, entonces Rosario va a recibir la recompensa de acuerdo a la multiplicación del 100%. Si en cambio yo he utilizado los 3.000 almas que Dios me ha confiado para edificar, las he utilizado para mi beneficio propio, ¿qué va a decir el Señor de la Iglesia cuando yo me presente delante de Él? Lo que dice la Biblia sobre eso es que al que más tenías y no lo multiplicó, se le quita y se le da al que lo multiplicó. Cuidado con el tema de la multiplicación de los talentos. Ahí está el quid de la cuestión, y no en que si uno es más importante que otro. Por lo tanto, ese nicolaitismo de dar importancia a unos y a otros según la visión humana de qué es importante, ojo que para Dios las cosas no se miden con esos ojos. Los que defienden esa práctica del declarar y el decretar, por ejemplo, dicen así: la palabra de Dios no solo se usa para leerla, es mucho más poderosa de lo que pensamos, y ese poder está disponible para nosotros hoy. O sea, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿La usamos como un manual de invocaciones brujeriles y le sacamos a nuestro antojo los versículos según nos interese para declarar y decretar? Y fíjate lo que dice otro de esos que defiende lo de declarar y decretar. Dice: las promesas que están escritas no solo las podemos usar para transformarnos a nosotros mismos, pueden ser usadas para cualquier actividad que hagamos, ya sea trabajo, familia, relaciones de pareja, sanidades, relaciones de amistades, etc. Aquí esta persona está hablando de comportamientos humanos, y los comportamientos humanos se corrigen trayéndolos a la disciplina de la palabra de Dios, pero no declarando y decretando, sino que si yo tengo una conducta errónea, lo que tengo que hacer es arrepentirme, pedir perdón y cambiar de rumbo. Que aquí no hay decreto que valga, o sea, yo no voy a decretar que yo voy a ser mejor persona, sino que lo que tengo que hacer es mirarme en el espejo de la palabra, ver lo que está equivocado y entonces yo esforzarme y corregirme. ¿Y cómo empiezo por esforzarme? Arrepintiéndome, reconociendo delante de Dios que mi procedimiento no es el correcto. Así que declarar y decretar aquí no entra. Otra afirmación de estas dice: lo podemos usar en cualquier circunstancia que nos encontremos. Cuando declaramos y decretamos, esas palabras tienen poder. O sea, esto es el mismo concepto del abracadabra que se usa en el mundo, o el ábrete sésamo, o algo de ese estilo. No, la palabra de Dios no es eso. Y tratar a la palabra de Dios como si fuera una herramienta de magia potagia es muy, muy serio. Luego dice aquí otro: los ángeles responden a las palabras de vida dichas por nosotros. Cuando hablamos de las promesas y las esperanzas de Dios en situaciones, les damos a estos seres angelicales algo con lo que trabajar para cumplir la voluntad y las promesas de Dios en nuestra vida. Primero, no son los ángeles que cumplen la voluntad de Dios en nuestra vida, es Dios. Luego, la otra cosa es que los ángeles son seres con los cuales mejor no nos metemos, porque no son esos bebés regordetes con el culito al aire y una flecha en la mano. No. Los ángeles de Dios descritos en la Biblia son seres muy poderosos, muy serios, revestidos de total santidad, que están en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que están a servicio de los redimidos, porque Dios les da misiones de protegernos, ayudarnos, sostenernos, etc. Pero ellos siempre reciben las órdenes de Dios. Además, no son seres desposeídos que necesitan que nosotros le demos palabras de vida dichas por nosotros, o sea, declaraciones y decretos nuestros para que ellos puedan actuar. No. Ellos actúan según lo que Dios les manda hacer y basados en los principios de Dios, no en lo que se nos ocurre a nosotros decir. ¿Veis cómo esta gente tergiversa todo y pone al hombre en lugar de Dios? Dice uno de ellos: te motivo a declarar todos los días palabras de victoria sobre tu vida, tus finanzas, tu salud, tu familia, tu trabajo, en todo, hasta en tu caminar. Volvemos a lo mismo. Tu caminar se corrige obedeciendo a la palabra de Dios. Tu caminar se corrige arrepintiéndote de los pecados y abandonándolos. Tu vida va bien si obedeces a Dios. Lo que tú necesitas, el Padre te da en salud, en familia, en todo, pero si caminas dentro del ámbito que Dios ha establecido, no el que tú decretas y declaras. No puedes levantarte un día y decir:
yo decreto que así como Abraham fue riquísimo, yo también lo voy a hacer porque también soy hijo de Dios, bla, 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 bla. Yo siempre uso un ejemplo que es muy extremo y muy llamativo solo para dar la idea de la barbaridad de todo esto. Yo podría decir, yo decreto que voy a tener un Ferrari. Si Dios me atiende y me da un Ferrari, me fastidia la vida. ¿Qué hago yo en mi contexto de vida con un Ferrari? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo lo mantengo? ¿Qué hago con él? No se me ocurre otra cosa que venderlo, porque es que no sirve para otra cosa en mi vida un Ferrari. Ahora, ¿qué necesito? ¿Un medio de transporte? Pues le pido a mi padre que necesito un medio de transporte. Puede que incluso me surja una vecina que trabaja en el mismo sitio más o menos que yo, el mismo barrio, a la misma hora, y que le encantaría que yo fuera con ella en el coche y volviera para tener compañía y etcétera, etcétera. Con lo cual, me ha dado un medio de transporte gratuitamente, combustible por cuenta de otro, chofer particular, y no tengo ni que pagar los impuestos de circulación. Lo que tenemos que hacer es humildemente acercarnos a nuestro Padre y pedirle lo que entendemos que necesitamos. Y Él nos dará según lo que Él crea conveniente. Pero no yo decretar y yo declarar lo que yo considero que debo de tener. Todo este movimiento de la nueva reforma apostólica también lo que ha hecho ha sido conducir a los evangélicos a lo que yo llamo la brujería evangélica. El evangélico ha pasado, bajo las enseñanzas de esta gente, el evangélico ha pasado a declarar y decretar cosas que van en contra no solo de la palabra de Dios, sino también del libre albedrío de las personas. Si alguien quiere seguir a Satanás, está en su derecho porque Dios le ha dado el libre albedrío para decidirlo. Así como a mí me ha dado el derecho de seguir a Cristo y nadie me puede obligar a dejar de hacerlo, yo tampoco puedo declarar y decretar y obligar a otra persona a dejar de seguir a Satanás. Yo he estado mirando en redes sociales para usar como ejemplo, había un perfil en Facebook aquí que decía uno, cáncer de ovario, seno, próstata, colon, pulmón y otros se van de tu cuerpo, estás sana en el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay una cosa gravísima. En los 10 mandamientos dice el Señor que no usemos su santo nombre en vano y que no dará por inocente al que lo haga. Cuando Él dio los mandamientos, Él hablaba al pueblo suyo, no a incrédulos. Eso nos atañe a nosotros también. Nosotros no debemos usar su santo nombre en vano. Que los incrédulos lo usen, es su problema. Ya están condenados porque no han creído en Cristo. El problema en la palabra es cuando nosotros, que somos pueblo de Dios, usamos su nombre en vano. Y este decreto de este individuo que dice cáncer de ovario, seno, próstata, colon, pulmón, yo no sé por qué ya no cogió todo el vademecum y mencionó ya todas las enfermedades de una vez. Dice, se van de tu cuerpo, estás sana en el nombre poderoso de Jesús. Y este individuo, que no me acuerdo ya si era un hombre o una mujer, tiene 15.400 miembros en su grupo. Luego hay otro grupo, por ejemplo, que tiene 2.600.000 miembros. Y dice así, una de las muchas intervenciones que hay en ese grupo, dice, yo vengo a profetizarte en fe que una poderosa bendición económica está por entrar en tu vida. Apodérate de ella por medio de la fe. ¿Fe en qué? Eso es presunción, eso es brujería evangélica. ¿Por qué? ¿Dios dijo que tú tienes que tener muchísimo dinero? No, ¿verdad? Pues entonces ya está. ¿Quién dijo que la bendición es tener mucho dinero? Miremos, por ejemplo, pesquisemos un poquito sobre lo que pasa con la gente que gana en la lotería una millonada. Según he oído alguna vez que otra por ahí, parece ser que en 5 años, las personas que ganaron mucho dinero en la lotería, en 5 años han perdido absolutamente todo. Y algunos se han ido a la miseria. La bendición no está en que tú tengas mucho dinero. La bendición está en que tú tengas paz con Dios. Y la bendición está en que la mano de Dios esté sobre tu vida. Y en que tú seas feliz con lo que tienes, que no te falta de nada. Entonces, ¿para qué necesitas muchísimo dinero? Luego decía también este perfil de Facebook que tiene 2,6 millones de miembros. Dice, 3 montañas están siendo removidas de tu vida. Deuda, enfermedad y decepción. En el nombre de Jesús, amén. Esto es brujería. Otro post decía dentro de ese grupo todavía, exactamente dentro de 2 horas el teléfono que tiene en la mano sonará para recibir buenas noticias. Que así sea. Otro post, un ángel de Dios entrará a tu casa para anunciarte que llegan tiempos de prosperidad y abundancia. Recíbelo en el nombre de Jesús. Esto es brujería de la bruja pirula de toda la vida, por favor. Dice, el dinero caerá como la lluvia en tu vida. Tus días de quiebra terminaron en el nombre de Jesús. Una gran parte de los problemas que tenemos en la vida
es porque no obedecemos la palabra de Dios, que nos dice, si haces así ocurrirá esto y si haces de la otra forma ocurrirá lo otro. Como no obedecemos, nos ponemos a tiro con Satanás, que vino a matar, robar y destruir, y que está a nuestro alrededor como león rugiente a ver a quién puede tragar. Cuando uno hace lo que no debe, recoge las consecuencias, porque todo lo que se siembra se recoge. El dinero no es la bendición, el dinero no es la solución. Dios puede solucionar problemas en nuestra vida por medio de enviar dinero o de otra forma. Dice así el grupo de 2,6 millones de personas: aunque no veas nada por ahora, pronto verás cómo Dios soluciona todo para ti. O sea, pórtate según la palabra de Dios y verás que se te solucionan el 90-99% de los problemas que tienes. Se avecina una inesperada pero buena noticia para ti. Recíbela con amén. O sea, la palabra amén es como el abracadabra que dije antes. Vas a saltar de la alegría mañana que abras los ojos y mires la bendición que Dios te mandó. Y luego este otro que también se las trae, dice: noticia de última hora, Dios te va a enviar un milagro que cancelará cada preocupación de tu vida. Las preocupaciones vienen por muchos motivos y lo que tenemos es que echar sobre Él nuestra ansiedad. Dice, y Él tendrá cuidado de nosotros. Pablo tenía un aguijón en la carne y Pablo sanaba a la gente y la resucitaba como el que se bebe un vaso de agua, pero él mismo no se sanó nunca de ese aguijón en la carne. No todo se soluciona con decretos y declaraciones, que de hecho estos decretos y declaraciones más bien son brujería evangélica. Yo creo que lo que soluciona nuestros problemas es lo que dice la palabra: sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resumiendo ya, por prosperidad muchas veces se refiere a tener mucho dinero. Luego no se confronta a la persona dándole la impresión de que Dios es el genio de la lámpara que hará todo lo que ella declare o decrete. Nunca se habla de la responsabilidad de la persona por malas decisiones o por pecado. Dios les arregla todas las barbaridades que haga. Vayamos más a obedecer la palabra de Dios y a buscarlo humildemente para que solucione los problemas que no podemos evitar, que a tanto declarar y decretar, porque estamos actuando, si no, en el campo brujeril. Volviendo a ese perfil de 2,6 millones personas en el grupo, no hay ni un solo versículo o reflexión sobre la palabra de Dios. Y luego después las respuestas son todas amén, aleluya y similares. No hay ni un solo reproche a esta brujería que en el fondo es un atentado a la inteligencia, entre otras cosas. Eso sin decir una blasfemia contra el nombre del Señor. Las respuestas muchas veces son amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Eso es una barbaridad total. Mucho cuidado con lo de declarar y decretar. Trajimos también a la mesa el versículo 54-17 de Isaías, que por ejemplo dice, toda arma forjada contra condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio, y toda arma forjada contra ti no prosperará. Perdonadme que lo estoy diciendo de memoria. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, y esto es una herencia de los siervos de Jehová. Y justo esa semana antes tuve una situación en donde un satanista, en un grupo donde yo estaba evangelizando, un satanista se metió conmigo y dijo que iba que los demonios me iban a visitar y a mi familia y que íbamos a tener sueños de Satanás y que Belcebú se iba a instalar en mi casa. Inmediatamente mi reacción fue responder Isaías 54:17 y ahí se acabó el tema con esta persona. Yo no declaré ni decreté, yo usé la palabra como el Señor Jesús usó, invocando la palabra de Dios. Y aquí entra donde yo dije que era lo que me parecía que era esa línea tenue entre declarar la palabra y decretar y tal, y usarla como lo usan en la Nueva Reforma Apostólica, pero no dejar de usar la eficacia de la palabra, porque Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Entonces yo creo que está aquel versículo que dice así: con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Esta persona me lanzó una flecha del enemigo diciendo que Belcebú se iba a instalar en mi casa y que me iba a mandar sueños demoníacos y no sé qué cosa. ¿Cómo me defendí? Con la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, porque yo creo en ella. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo respondí con la palabra. ¿Por qué? Porque estaba invocando la palabra de Dios para salvación. Pero yo no decreté nada, ni declaré nada, ni nada. Yo solo confesé con mi boca mi fe en la palabra de Dios. Es importante que veamos, yo creo, la motivación desde donde arranca cuando hablamos la palabra de Dios en una situación en donde queremos una solución. Lo primero, yo suelo decir que yo pienso más que oro. ¿Por qué?
porque yo pienso mucho si lo que le voy a decir a Dios está fundamentado en la palabra. Y luego lo siguiente es, cuando voy a orar a Dios, yo ya sé si lo que le voy a plantear está de acuerdo a su palabra o no, porque entonces tontería dirigirme a Dios. Es como una falta de respeto, entiendo. Mirando el ejemplo de Elías, que fue un profeta poderoso, él invocó el nombre de Jehová y pidió que Jehová se manifestara para mostrar a aquella gente entre Jehová y los Baales quién era realmente Dios. La palabra dice que el reino de Dios es poder y Elías manifestó el poder de Dios. Cuando impidió que lloviera y luego hizo que lloviera, él no declaró ni decretó nada. Él sencillamente estaba manifestando el poder de Dios porque Dios se lo había concedido para revelar quién era Dios. Siempre que tengamos el foco puesto en Dios, siempre que estemos llevando a la gente a Dios, entonces tendremos respaldo de Dios. Ahora, no porque nosotros con nuestra gran palabra declaremos o decretemos desde esa supuesta extraordinaria autoridad que tenemos, según los defensores de la nueva reforma apostólica. Nos damos cuenta una vez más que ellos desvían el foco del poder de Dios, de la soberanía, la grandeza de Dios hacia el hombre. Sobre eso hay que tener mucho cuidado en el tema de declarar y decretar. Vamos a aprovechar la ocasión para poner en vergüenza a estos falsos ministros de la nueva reforma apostólica, así como los demonios pusieron en evidencia a los hijos de Sceva, que no tenían ninguna relación con Dios, ni lo representaban. Si nos fijamos otra vez en Elías, este hombre estaba delante de la reina, que era la jefa de todos los brujos, del rey y de todo el pueblo. Mojó todo el altar, echó mucho agua, mucho. Les tomó el pelo y enfureció bastante a los profetas de Baal y de Asera, y los dejó que durante todo el día intentaran encender el fuego de sus altares. Eso es jugarse el pellejo. Luego invocó a Jehová y Jehová le respondió. El resultado fue inmediato y no declaró nada ni decretó nada. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a estos falsos ministros ir a una ciudad y decir: yo declaro que esta ciudad es de Cristo, o yo declaro que esta nación es para Cristo, y yo decreto que el gobierno de esta nación se va a convertir a Cristo, bla, 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 bla? ¿Ha pasado? ¿Alguien conoce algún sitio o alguna ciudad o algún país que se ha convertido entero a Cristo por los decretos de esta gente? Ni uno, no conozco ni uno. Y eso, según la palabra de Dios, son falsos profetas. Nosotros tenemos que discernir y entender que esos falsos profetas tienen que ser puestos en su lugar, que es darles la espalda y dejarlos hablando solos, porque si no les hacemos caso, se van a tener que buscar un trabajo como todo el mundo, levantarse por la mañana, ir a trabajar todo el día y volver por la noche y apañarse con el dinero que ganen ellos con el sudor de su frente. Yo te quiero retar en este punto del tema a que hagas lo que yo hice. Cuando me empecé a dar cuenta que esto parecía brujería más que otra cosa, me refiero a la nueva reforma apostólica y todas sus prácticas, lo de declarar y decretar incluido, le oré al Espíritu Santo porque la palabra dice que Él es el que nos guía toda la verdad. Y le dije, voy a leer el Nuevo Testamento como si no lo hubiera leído jamás y prestar mucha atención a ver qué hizo el Señor Jesús y qué hicieron los discípulos cuando llegaban a un sitio donde no había testimonio del Evangelio. Y fui leyendo y asombrándome. Y me di cuenta de una cosa súper evidente, y es que el Señor Jesús solo le dio una orden a la iglesia, es ir y predicar el Evangelio. Me quedé muy impresionada y dije, pero bueno, vamos a ver, cuando llegaban a una ciudad que no había testimonio, no había primero que limpiar los aires, bla, 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 todo ese lío que nos sueltan en la nueva reforma apostólica. Y claro, vi que no había que hacer nada de eso, que la gente se convierte en su corazón, de uno en uno, y así lo estableció el Señor de la Iglesia. Y todo método que nos inventemos fuera de eso son inventos humanos que solo hacen perder el tiempo, confundir y, lo que es peor, en casos como el que estamos tratando, llevar a la gente a practicar brujería. Así que te reto a que cojas el Nuevo Testamento, que ores al Espíritu Santo que te dé revelación sobre el tema. Lee el Nuevo Testamento como si no lo hubieras leído nunca, fijándote en qué hacían el Señor y los discípulos cuando llegaban a un sitio donde no había testimonio del Evangelio. La palabra nos muestra también que el Señor Jesús, cuando se iba a enfrentar a la muerte, dijo: si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad. Yo creo que nuestra actitud debe ser siempre el que se haga la voluntad del Señor. La tierra pertenece a Jehová y todo lo que en ella hay. Todas las almas son suyas, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Y Él nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que Él mandó. También dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿De qué adelanta que yo me suba a lo alto de un monte de una ciudad donde está lleno de incrédulos y declare y decrete todo lo que se me ocurre, si luego no voy y les predico? Yo entiendo que las cosas funcionan de la siguiente forma. El Señor es dueño de todas las cosas. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y el Señor nos mandó predicar la palabra. Predicamos la palabra, el Espíritu Santo lo utiliza para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio al pecador, y ellos se convierten o no. Pero declarar y decretar es intentar manipular el libre albedrío de las personas, y eso es brujería. Evangélica, pero brujería. Así que yo lo que diría es que tengamos cuidado e enfoquémonos en Jesús siempre. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo se sostiene por el poder de su palabra. El fin de la ley es Cristo, o sea, la finalidad de la ley fue llevarnos a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Así que no asumamos roles que no nos corresponden en el cuerpo de Cristo. Tengamos siempre presentes que todo el poder viene de Él, es por Él y para Él, y sujetémonos a eso. Y cuando vayamos a mencionar la palabra de Dios o el nombre de Cristo, que nos ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo, seamos muy prudentes de no usar su santo nombre en vano. Que el Señor os bendiga. Un abrazo. Nuestro material es inédito. Si te gusta, suscríbete y compártelo.